SIVA, Streaming Independiente de Venezuela activa. Ahora quisiera llamar al señor Walter Márquez, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, para que realice su presentación. Señor Márquez, tiene la palabra. Saludamos al grupo de expertos designado por el ciudadano secretario general de la OEA en la oportunidad en que vamos a hablar sobre lo que pudiera ser un examen preliminar del caso de Venezuela por parte de la OEA, referente a los crímenes de lesa humanidad. Voy a hacer un esfuerzo de síntesis frente a este gravísimo tema. Perdón, el control, ¿a dónde está para pasar? Perdón. Vamos a examinar varios actos muy rápidamente. El primero es las protestas populares en el Táchira de febrero-abril del 2004, cuya denuncia ya consta en la Corte Penal Internacional. Igualmente el cierre de frontera en agosto del 2015, también denunciado ante la CPI, y las protestas populares en Venezuela de abril a junio del 2017, que yo consigné una denuncia en base al escrito del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El artículo 7 del Estatuto de Roma, que establece lo que son las características de un crimen de lesa humanidad y los 11 delitos internacionales que están tipificados. Luego, el tema de la complementariedad y gravedad. En ese caso, nosotros cumplimos con hacer la denuncia en Venezuela, que la fiscal anterior, que hoy está en el exilio, solicitó cerrar la investigación de desistimiento que fue acordado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia sin argumentos de fondo ni de forma. Ahí está luego todo lo que son los elementos que caracterizan un crimen de lesa humanidad, que lo diferencia de un crimen normal, como es que sea un ataque, que sea generalizado, sistemático, contra la población civil y con conocimiento de causa. Todas esas características se cumplen en Venezuela. Aquí está el resumen de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, con lo cual estamos cumpliendo con el principio de complementariedad como un requisito del Estatuto de Roma y de la Fiscalía ante la Corte. Luego, el tema del asesinato, que ha sido señalado ampliamente en Venezuela. En el año 2004 fueron 44 fallecidos y ahora 124. El tema de exterminio como un crimen de lesa humanidad por la falta sistemática de alimentos y medicina, la negativa del gobierno a un canal humanitario y el veto a la ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional para superar la crisis nacional de la salud. El presidente, en vez de revisar la ley y devolverla con las observaciones del caso, le pidió a la Sala Constitucional, que él controla, que la anularan, como efectivamente ocurrió, con lo cual se convierte en una política de Estado, no solamente el presidente, sino del Tribunal Supremo de Justicia. El delito de exterminio, aquí hay una serie de estadísticas que no vamos a revisar. Yo tuve dudas sobre si plantear o no el tema de la esclavitud, y después de investigar llegué a la conclusión que efectivamente hay más de 30.000 cubanos que el Estado cubano y el Estado venezolano han negociado su fuerza de trabajo y prácticamente son esclavos modernos en mi país. En este tema de las exportaciones forzosas sí voy a hacer mucho más énfasis en la parte final de la exposición, en base a informes oficiales. El de las detenciones arbitrarias, que tanto actualmente se realizaron 5.051 detenciones arbitrarias, de las cuales más de 1.000 permanecen en la cárcel. Y la encarcelación incluye alcaldes, como ya ha sido señalado. El caso de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, hemos documentado una gran cantidad y en este año hay 122. Hay denuncias sobre violencia sexual, y en el caso de las deportaciones forzosas, en el año 2015 también la Fiscalía colombiana documentó varios casos de agresiones sexuales contra mujeres por parte de funcionarios de la Guardia Nacional venezolana. El delito de persecución ya ha sido ampliamente
planteado sobre los 14 alcaldes democráticos y los 33 magistrados que hoy están en el exilio, que fueron designados por la Asamblea Nacional. La desaparición forzosa, hay desapariciones temporales y desapariciones definitivas. En Venezuela hay ambas cosas. En la frontera se han conseguido incluso fosas de personas desaparecidas. Tanto el general Baduel, el general Vivas y Leopoldo López los han aislado, los han incomunicado y en estos casos ha habido desaparición forzosa temporal. El caso del crimen de apartheid que surge en Sudáfrica contra las mayorías negras, de acuerdo a la Convención Internacional contra el Apartheid, equivale a apartheid la discriminación étnica y racial. Y en el caso de Venezuela, una discriminación étnica contra el gobernador del estado indígena que pertenece a la etnia Baniba, contra los 3 diputados indígenas que además de representar al estado Amazonas, representaban las comunidades y son miembros de la etnia indígena Baniba, y hay 20 etnias indígenas que constituyen toda la comunidad poblacional del estado Amazonas. De acuerdo a investigaciones que hemos elaborado, que hemos adelantado, indudablemente que está tipificado el crimen de apartheid contra los 3 diputados, que esa fue la manera del gobierno quitarle la autonomía a la Asamblea Nacional, hablando que o argumentando que estaban en desacato, cuando hay lo que hay una controversia constitucional entre 2 poderes. Hay innumerables actos inhumanos, incluso la gente es marcada para que hagan colas para comprar alimentos o medicinas, hay deficiencia en los servicios médicos hay innumerables colas en Venezuela de 10 horas, 5 horas, 4 horas para conseguir gas doméstico y para conseguir gasolina en un país petrolero. Hay un trato inhumano también por el cierre de la frontera, que ya lleva varios años. Obligan a las personas a pasar a pie porque no permiten el intercambio vehicular. Y aquí es donde me voy a centrar, que es el tema que voy a exponer con mucho más énfasis. Ese tema no solamente ha sido investigado académicamente por mí, por un equipo, sino que ya fue consignado tanto a la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional en La Haya, ante la Fiscalía General de la Nación en Colombia y también ante la Fiscalía General de la Nación en Venezuela, que ya ustedes saben el destino, que fue cerrar la investigación. Esas deportaciones forzosas tienen unos antecedentes. Entre el año 2009 y 2015 destruyeron 6 puentes internacionales que comunicaban aldeas y municipios fronterizos. Esos son delitos transfronterizos porque la voladura no solamente fue en el Táchira, sino en el norte de Santander, en Colombia. El cierre nocturno de frontera en el año 2014 y 2015 lo estamos ubicando temporalmente porque hay mucha información de deportaciones forzosas, pero nos estamos centrando entre el 9 de septiembre, entre el 21 de agosto al 9 de septiembre del 2015. Y hay también una generalidad desde el punto de vista espacial, porque las deportaciones fueron por el norte de Santander, fueron por La Guajira, por el Arauca y por el Bichada colombiano. Con lo cual, la generalidad y la sistematización se puede demostrar. La canciller colombiana, frente al cierre nocturno de fronteras, señaló que era un acto bilateral, que ni siquiera cuando se declaró el estado de excepción fue notificado a la Secretaría General de la OEA, como así lo establece la ley de estado de excepción. Es importante detenernos en las estadísticas de las víctimas. De acuerdo a la OCHA, que es la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas, hay 1.482 deportados y 19.952 desplazados. El RUT, que es el Registro Único de Damnificados del gobierno colombiano, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ellos tienen un listado de 15.176 deportados y desplazados, y la CIDH, cuando fue al sitio en septiembre del 2015,
estableció una estadística de 203 viviendas destruidas. Aquí está el informe, parte del informe oficial del Estado colombiano. No se puede ampliar el mapa, pero ahí se ve la flecha por donde fueron deportados de manera sistemática esos colombianos. ¿Y qué pruebas tenemos? Está el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, está el registro único de damnificados del Estado, del gobierno colombiano, está el informe de la OCHA Cúcuta de la ONU, el expediente que elaboró la Fiscalía General de Colombia, que después cometió un gravísimo error, se lo enviaron a Nicolás Maduro para que él mismo se autoinvestigara, pero ese expediente existe. El expediente de la Procuraduría General de Colombia, que fue y hizo la denuncia ante la Corte Penal, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Por eso cuando se hace el comentario que ningún Estado ha denunciado a Maduro, el Estado colombiano, a través del Procurador General, que es el defensor de los derechos humanos, estuvo el 1 de septiembre en La Haya y consignó la denuncia correspondiente. Está también el expediente de la Defensoría del Pueblo de Colombia, el expediente de la Alcaldía de Cúcuta, y hay innumerables fuentes audiovisuales y hemerográficas, con lo cual esto se convierte en un hecho público, notorio y comunicacional, que de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia colombiana, venezolana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otros órganos judiciales internacionales, los hechos públicos, notorios y comunicacionales no hay que probarlo. Pero además de que es un hecho público, hay suficiente documentación al respecto. Luego, ¿qué marco se violó? Se violó la Ley de Migración y Extranjería, que establece un procedimiento expedito para que se respete el derecho a la defensa de los migrantes. Aquí fueron deportados de manera colectiva, le destruyeron sus viviendas, violando la ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas, que establece un procedimiento también para cualquier desalojo o destrucción de viviendas. Se violó el Tratado de Tonchalá, que es un acuerdo bilateral entre Colombia y Venezuela que señala que no se pueden deportar más de 5 venezolanos o colombianos a la vez, y aquí las deportaciones fueron colectivas. Está la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Estatuto de Roma, que establece en su artículo 7, numeral 1, las deportaciones forzosas como un crimen de lesa humanidad. Hay opiniones del propio presidente Santos, quien señaló que de acuerdo a la Fiscalía colombiana había suficientes elementos para denunciar al alto mando venezolano ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Lo mismo pasa por parte del fiscal general de Colombia, que señaló incluso que frente a estos hechos Maduro no podía alegar inmunidad ni privilegios, porque cuando se hace denuncia por crímenes de lesa humanidad, y ese es un comentario mío, no del fiscal, de acuerdo al artículo 27 del Estatuto de Roma, desaparecen los privilegios y las inmunidades para quien ha sido denunciado. No como en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aquí está uno de sus ex representantes, Manuel Ventura, que se denuncia es la responsabilidad del Estado. En la Corte Penal la denuncia es la responsabilidad individual de cada uno de los que han cometido esos delitos internacionales. Está también declaración del Procurador General de Colombia, quien fue personalmente a La Haya el 1 de septiembre y consignó todos los recaudos. Luego, en el caso no solamente de delitos internacionales, que ya hemos señalado, sino internamente hay delitos tipificados de acuerdo al Código Penal: abuso de poder, violación de tratados internacionales, que está tipificado en el Código Penal venezolano, y asociación para delinquir. No es un hecho aislado, hay varios de ellos se pusieron de acuerdo para hacerlo. Aquí está parte de la cadena de mando de los responsables de estos hechos, empezando por Nicolás Maduro, el actual canciller de la República, quien estuvo en su época como vicepresidente,
el Jorge Arriaza, está el actual ministro de la Defensa, que era el comandante de operaciones de la época, el actual comandante general del ejército, que para la época era el comandante del grupo paracaidistas, está el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, que fue el operador político administrativo, y Diosdado Cabello, era presidente de la Asamblea Nacional para la época, y el actual ministro del Interior, Ernesto Reverol. Yo les traigo una propuesta que, además de la comisión de alto nivel designada por la Secretaría General de la OEA, compuesta por Edwin Kotler de Canadá, Santiago Catón de Argentina y Manuel Ventura de Costa Rica, se constituye un comité interdisciplinario internacional para investigar. Hay muchos casos que están investigados, pero hay otros que existen las evidencias, pero no se ha sistematizado esa información. Entonces propongo que esa comisión investigue, supervisada indudablemente por la OEA y por los 3 expertos internacionales, documente los casos, además de los testimonios que se puedan recoger, luego sistematizarlo para comprobar lo que es la generalidad y la sistematización y efectuar la denuncia correspondiente. Yo fui profesor de metodología e investigación de la Universidad de los Andes en Venezuela durante 35 años y pues parte del trabajo de la denuncia ante la Corte Penal Internacional está recogido en esta obra que vamos a consignar ante la Secretaría General, además del planteamiento en formato digital que les sirva de papel de trabajo a ustedes. No es fácil hacer esta síntesis, pero he intentado hacerlo en aras del tiempo. Aunque yo no puedo correr mucho por razones físicas, traté de correr en este planteamiento para que ustedes pudieran repreguntar lo que consideren conveniente. Esta es una fotografía cuando se cerró la frontera, que estuve en el lugar de los hechos. Estuve también investigando cuando se destruyeron los puentes. Todo eso lo tenemos documentado. Constituimos en el Táchira un equipo de 22 expertos, 12 abogados en diferentes áreas, 4 funcionarios jubilados del Cuerpo de Policía Judicial de Investigaciones, 2 tenientes coroneles, expertos en orden público, estadísticos y geógrafos que calcularon la cantidad de las víctimas y psicólogos clínicos y médicos que documentaron las torturas, tratos crueles, humanos y degradantes de acuerdo al protocolo de Estambul que regula esa materia. Pues con esto quiero agradecer no solamente el esfuerzo que ha hecho el secretario general de la OEA de apoyar la democracia venezolana, sino confiando en que los expertos que están al frente de esta investigación pues, puedan aportar un cúmulo de pruebas. Cuando alguien comete un crimen, basta uno solo para ser enjuiciado. Pero Maduro se sacó la lotería, el primer premio, con los 11 crímenes de lesa humanidad que se pueden probar. Además del tema de la dudosa nacionalidad, que no es el tema central. Yo investigué la nacionalidad de Maduro y tengo la conclusión de que él nació en Colombia y lo llevaron pequeño a Venezuela, pero ese es otro tema para otro análisis posterior. Muchísimas gracias. I have one question. Un moment, please. Yeah. Okay. Mr. Marquez, I put a question to you also in your capacity as a longtime professor of international law, and that is the denial of food, medicine, humanitarian
assistance of such a widespread and systematic character directed by the state that constitutes a violation thereby of Section 7 or other provisions of the International Criminal Court Treaty. De acuerdo al artículo 7, numeral 2 del Estatuto de Roma, que textualmente señala, el exterminio comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. La OEA, la ONU o miembros de la comunidad internacional han ofrecido llevar alimentos y medicinas y el gobierno se ha negado a recibirlos. Hay organizaciones como Cáritas de la Iglesia Católica que incluso envió medicinas que fueron confiscadas con el pretexto fiscal por parte del gobierno venezolano. En Venezuela la gente está muriendo de hambre y por falta de medicinas. Les pongo un ejemplo. Yo después de 30 años como parlamentario jubilado y profesor de la universidad, no gano $30 mensual por la bárbara devaluación en Venezuela. Eso no permite que una persona compre alimentos y medicinas. Mi caso particular porque tengo otros ingresos extraordinarios, pero el común de la gente se está muriendo de mengua por falta de alimentos y medicinas y los colegios médicos lo han denunciado, las organizaciones farmacéuticas en Venezuela también lo han señalado y la Asamblea Nacional aprobó una ley especial para el sector salud que le daba facultades extraordinarias al gobierno para enfrentar esa crisis y el gobierno la vetó y el Tribunal Supremo de Justicia la anuló. Por lo tanto, consideramos que estamos en presencia de un ataque, entendiendo como tal una política por parte del Estado venezolano que incluye todo un control de los alimentos a través de lo que ellos llaman el carnet de la patria. El que no esté vinculado al gobierno no puede accesar a los CLAP, que son cajas de cartón que contienen comida. Y además del delito de exterminio, aquí hay un trato discriminatorio y aquí hay una persecución contra quien no forma parte del régimen y le niegan los alimentos y la medicina. Thank you for that. Yo no tengo ninguna pregunta, así que muchas gracias por su aporte, por su colaboración y no tenga duda que vamos a consultarlo para que nos adjunte más información. Muchísimas gracias. A ustedes. De venezolanos para venezolanos. Siva TV.